Parte 4 Audiolibro, Pachecón. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Villo. Orlando, un ganadero asociado con su hermano Alcibiades, pero Orlando sostenía la sartén por el mango a la hora de ajustar las cuentas, la balanza se mostraba proclive a su haber, y Alcibiades le reclamaba. Orlando le respondía, lloras porque comer y lloras porque no comes. Después de apostarle a la ganadería y al transporte fluvial, rompió el récord de superar la época de la música de la vitrola, la del radio portátil, y visualizó el lucro a través de la armonía. Que carecía de competencia, un acaparador ofertando a su acomodo e invirtió en un equipo de sonido para generar música de alta fidelidad. Esa noche fue un sábado y el caserío se paralizaba de horror al ser irrumpidos sus sueños por los tableteos de un motor que generaba su luz eléctrica, y seguido lo melodioso de la música donde toda fue confusión, y se imaginan ser un cataclismo al irrumpir el silencio de la noche que se turbaron y pensar ser el fin del mundo, y se postraba de hinojos aferrarse a su santo de devoto, pero la música se encontraba en el aire, y una voz modulaba e interrumpe la música, atención les habla Orlando y con una breve pausa agrega, vengan para inaugurar nuestro generador de música que acabó de comprar. Pasada la tormenta como animalitos asustados, y algunos con sollozos se aparecieron al unísono. Con su compra le dieron 4 discos con una canción de ambos lados, y sábado y domingo todo corría por cuenta de la casa que enloquecidos hasta que el cuerpo aguante, pero las cosas no se dieron porque los 4 discos se rayaron por abuso de su uso. El próximo sábado cuando se prendió la planta ya estaba todo el caserío presente, incluso, el curandero con toda su comitiva atrapados por la modernidad que impaciente preguntaba, ¿qué pasa con la música que no está sonando? Orlando respondía, si quieren bailar tienen que mandar porque un disco les vale 1 centavo y la hora su equivalente. El curandero dijo, si ese es problema, que suene todo el tiempo por mi cuenta donde los festejos se dieron a rienda suelta que duraron 15 días, y los enfermos con sus familiares se hicieron parte de lo improvisado, y se olvidaron de sus enfermedades, y el curandero de lo ebrio desapareció y se dijo, que había muerto. Orlando molesto al no poder hacer efectiva la cuenta del curandero y a pesar de su insistencia, este bárbaro lo amenazaba con ponerlo pipón con la barriga llena de sapos y seguía molestando. Asustado no hablaba ni permitía que se le mencionara el asunto, pero, aún así, hacía recorridos por la ribera del río mojana de pueblos, caseríos, parajes con su música que enloquecía al anclar su canoa mientras la puesta en escena. Con la experiencia dejada por el curandero optó como las trabajadoras sexuales, plática en mano y fundillo en tierra o más vale pájaro en mano que un ciento volando. Carmen murió de 90 años todavía virgen por tenerle pavor a los hombres por ver un inverosímil en Castillo evacuando sus necesidades fisiológicas y se dijo, que inmoderado, no podía creer que un hombre fuese réplica del rucio y se dijo, no seré carne de cañón para el desmembramiento de mis órganos. Ella, por no aportar con la continuidad de la vida, se amargó para siempre porque cuando le compraban en su tenderete se enfurecía por oferta o por demanda. El curandero le dijo, usted deja sus dolencias cuando se casen. Ella, por esta expresión le dijo, en el momento menos esperado se tendrá que ir de estas tierras huyendo. Como el judío errante, y cómo imaginarse el curandero que, al final del camino la predica de ella se diera al pie de la letra. A Modesto le encantaba la zoofilia y por esto enfermó sus partes nobles con veneria porque le prestaba la burra al inspector de policía para el transporte de leña, y al devolver el animal mostraba su cola en alto y con una mucosidad en sus partes y lo mismo unas contracciones en un abrir y cerrar mostrando el acopio de las segregaciones de las impurezas. El curandero de una forma severa se le diagnosticó porque no era la primera ni la segunda que lo había visto en esa molesta faena, y le dijo, deje compadre de frecuentar al animalito ya que esto lo va a perjudicar, mire compadre usted tiene una mujer de muy buena apariencia mona pecosa y frondoso. Pelambre como el oro, pero ahora a él, no le gustaba por sus intimidades lampiñas de nacimiento. La abuela Quintina gastó su vida con el abuelo Dani Eulogio donde su separación fue sin reversa y dejaron una nutrida prole porque ella tomó el camino de la derecha y él, tomó el camino de la izquierda por una irracional flatulencia apestosa de Dani Eulogio en la puesta en escena. Al abuelo este golpe bajo lo sacó de contexto que, hasta ese día, rompía el esquema de ser abstemio porque nunca había tomado licor ya que este no era el insecto que lo trasnochaba, pero al gastar todos sus recursos para persuadir a la abuela Quintina oropéndola, pero ella sujeta a su querer se mostró inamovible donde esta pena lo marcó y buscó compensar con el licor porque ahora sí lo estaban perturbando y con su canto perenne en horas de la noche y antes y después que el gallo cantara para que el viento difundiera sus penas con sus notas de sus copla y que después de mucho tiempo ya se había convertido en un llanto o una queja, por ser un lastimero que ponía los vellos de punta porque después que uno siguiera la trayectoria de sus expresiones era inevitable no descartar lágrimas con la letra que decía, rama seca que cuelgas del árbol y que nunca tendrás hojas verdes por capricho te vas mi lado, pero vas a saber lo que pierdes. El abuelo sin alternativas visitó al curandero para una posible conciliación, pero le dijo no ser de su incumbencia, y el abuelo de rabia le pronosticó agredirlo a la medida del burro por inservible, pero el curandero lo demandó con él.
inspector de policía por su irreverencia donde este era el hijo del abuelo Dani, pero el curandero su compadre de sacramentos de la máxima autoridad y el curandero un notable respetable del caserío y el hijo en medio del fuego cruzado, pero el abuelo viendo la omisión de su hijo le dijo, cuando nació qué lástima que no fuese un rollo de alambre de púas que servía para acercar el paso de los animales como usted. Olimpo dicharachero y explosivo al desgrace en alegría. Además, todo un donoso de nacimiento hasta el punto de reírse de sí mismo porque solía dejar escuchar carcajadas a altas horas de la noche o del día ya que tenía la mano derecha incompleta y la mostraba con 2 dedos el gordo y el del central que se les observaban como una plevedad porque un trapiche cercenó los 3 restantes y esto lo entraba en risa cuando se acordaba que lo introducían en las vaginas de las burras para luego festejar con su mujer Rosa que lo secundaba en todas sus pilatunas donde él le decía, Rosa el yo es hediondo pero sabroso sí es, y se abrazaban y en coro decían, mejor vámonos a Jala no me joye. El indio un noble cachaco llegado del interior del país al entrar por la parte norte y no decía su origen, pero al preguntarle decía, soy paisa donde nacen muchos y se crían pocos y al instante dejaba esbozar una leve sonrisa y decía, sí, pero por el hambre y proseguía, de la tierra de Marmalaca o sea la mazamorra de maíz biche y de la chuculia que es agua de panela fermentada. Cuando hacía del cuerpo se agachaba con sus manos apoyadas en sus rodillas y el troco hacia adelante y su recto para detrás y desde lo alto y en picada se estrellaban sus heces con el piso y dejaban escuchar la queja porque el noble viejecito defecaba una vez a la semana, pero los domingos cuando el sol se estaba ocultando. El curandero esta longevidad le daba envidia, pero aún más su difusión eréctil queriéndose tragarse el mundo, pero a estas alturas nada que ver. Faustino cuando las aguas colapsaban donde ellos aprovechaban con su hijo Rafael llamado por cariño Lito y con su boca descomunal un inverosímil que atiborraban su canoa de peces que nadaban a ras de agua para oxigenarse, donde era una eventualidad en sobrevivir los peces, pero las que no lograban salir adelante se convertían en cadáveres, y putrefactos, y su hedor expandido por el viento y esto enlodaba las narices del pescador, pero al final de la jornada aquel acre olor no lo sentían. Faustino con su hijo aprovechaban esta cobertura para aspirarlos vientos y luego en apostar entre sí, para quien hacía la flatulencia más apestosa y sonora, pero quien perdiera la apuesta dejaba sin comer al perdedor y le tocaba llevar en sus hombros al ganador hasta el seno del hogar, pero siempre el viejo Fausto perdía la contienda, y un día cansado de sus embelecos muy serio a su hijo dijo, no más, pero de todas formas eran como la letra de la canción mi padre se jugaba conmigo y yo me jugaba con él. Comportamiento de padre e hijo, pero inmejorables amigos de forma diferente. Pacheco le prohibió la entrada a la iglesia por las quejas de sus feligreses porque tenía conocimiento de sus actos grotesco carente de urbanidad y no daba su aval. Dominga la madre de Elviro Caro el avispado que estaba en todas con los dichos foráneos como ya voy Toño, estoy operado con 18 puntos, tranquilo como Camilo, bacán como el alacrán, ilegal como Pascual, pero cuando observaba el sexo opuesto se desabrochaban los botones de su camisa para evidenciar la toalla que iba consigo en su cuello que mostraba una sonrisa fingida que adornaba con sus dientes ennegrecidos. En la vereda tomarse una gaseosa era motivo de orgullo por su valor inexequible, y Elvira Caro cuando había la oportunidad de una ingesta de estas, evidenciaba su presencia de las miradas de las mujeres y empinándose la botella de un solo sorbo para luego decantar sus ruidosos gases y en vez de admirar solo causaba asco. Ricardo con su decencia natural toda una estrella en la percusión musical, pero devorado por el anonimato por no tener inducción escolar y le apostaba a la retórica para mostrarse cursi porque antes de nacer su mente estaba configurada en la caja vallenata para ser uno de los mejores, pero murió en el anonimato y le apostaba al fútbol donde aquí en esta habilidad era muy pésimo porque corría en la cancha con sus brazos hacia abajo y rígidos, pero hacía sentir su presencia al vociferarle a sus compañeros su imaginado léxico pidiendo el balón decía, de talento o para él, de cabeza. Muchas palabras cuando se encuentran en el aire y vienen de una retórica y van de la mano con la fluidez porque son expresiones que anonadan al desprevenido oyente por su métrica que lleva el acorde que afina un contexto y sin el mayor esfuerzo y hace levitar al desprevenido que para Ricardo a esto le apostaba, pero carecía de la mínima inducción escolar y no logró despertar el monstruo de su talento para aflorar sus intenciones. Ese día al levantarse con mucha tristeza y a la distancia observaba la llegada de su mujer muy afanaba en buscarlo porque en uno de sus hombros mostraba un hacha y su filo estaba vestido de emanaciones recientes de sangre humana y ella en su hazaña y a sangre fría y desprevenida le dijo, amor le acabo dar 20 hachazos a tu mamacita y por eso pienso que la mate. Pacheco no supo el momento que su vida se le complicara de una forma extrema, su fama se mostraba en la cúspide, pero la gloria ahora tenía sus bemoles y sin querer se había hecho un acaparador en potencia de la salud. Los médicos no eran asistidos por los enfermos y fue evidente su bajo estado económico, y los galenos se asociaron de forma presta para que el curandero abandonara su sitio de traba, y atemorizado, no dudó en abandonar la región que lo hizo para siempre y no importando la protesta de sus fieles al considerarlo un dios. Al poco tiempo aparecía un vividor atraído por las tierras y por los semovientes de raza donde Goyo, acosado por el ayuno forzoso, pero ahora era el amante de Anita donde el despilfarro afloró con fiestas y viajes alrededor del país donde se vanagloriaban en su regreso al ponderar lo desconocido para envidia del desprevenido al sonrojar por no poder delegar
Con el desalojo de la muchedumbre se fue la bulla que mantenía en vilo al nativo, pero a cambio reinaba la tranquilidad y una paz y recuerdos. Al aflorar los nombres inverosímiles de los bebés nacidos en sus estadías propuestos por ellos como fueron, José Heraldo, Belarmina, Arnodio, Reinaldo, El Pollo Rigo, Nera, Delfida, Ena Francisca, Abilio, Riquilda, Robertico, Luis Alberto, La Señora, Clare, Federfida, Coline, etc. Daniel Julián, el inspector de policía, el ente regulador de justicia, estuvo un sacatín asociado con su compadre. Precise que al comienzo este negocio subió como palma, pero bajó como coco por adictos a su producto y se fueron a la vaca rota. El día que murió se acostó a las 4 de la tarde, pero cuando la noche se aprestaba a abrazar el día con su manto de la oscuridad de la nada, llegó a la primera dama y le preguntó, ¿no te han asustado?, y regresando de inmediato a su cama, para desplomarse en el sueño profundo. Las aves satanizadas anunciaban el regreso de Pachecón de su destierro, con sus cantos avisaban la mala hora que, siguiendo el río y deslizándose desprevenidamente, un guacabó con toda su autonomía, mostrando su textura al surcar los misterios del espacio, y presentó en la puesta de escena para presagiar lo peor. El nativo abandona sus quehaceres porque teme por los suyos ser llamados a la cita sagrada con Dios. Era inevitable el aullar de los perros y las aves de corral vociferaban su pánico con su plumaje descompuesta, y el día se mostraba nublado e irrigaban unas ligeras y fugaces gotonas de lluvia que castigaban a la tierra en su colisión, por ser unas gotonas descomunales. El curandero, montado en un caballo desnutrido y tirando de su rienda que mostraba un apero lánguido, y desmonta de su bestia con un arma de fuego en una de sus manos, por ser un revólver raquítico con la capacidad en el tambor de acopio para 2 cartuchos, que era suficiente para su cometido, y saluda a su comadre, la primera ama, donde ella se muestra fascinada con su presencia, y el curandero le dijo, comadre, guárdeme este revólver que vengo a matar a Goyo, y prepáreme algo de alimento que mi cuerpo lo necesita, pero después me acondiciona una cama para recuperar mis fuerzas, porque en las horas de la tarde debe y tiene que haber velorio con la muerte de Goyo. Goyo se afanaba en pastorear los rumiantes de raza al imaginarse ser el dueño, que el curandero no escatimó esfuerzos para invertir para reproducir con el berrendo y con el rosillo sus mejores caballos de paso que había dejado el curandero y había traídos de México por vía marítima. Los equinos deslumbraban desprevenidamente a un espectador por el repique de sus cascos como la mejor percusión, por ser la esencia de un tambor o la tambora o el bombo o un llamador o la caja vallenata o el bongo y el redoblante, que se fusionan para expresar la imponencia, pero con la deferencia al hacer la venia a su nombre. Pero el caballo rosillo era como la mula donde se movilizaba el rey David, la que fue heredada cuando era un adolescente por el sabio Salomón a la hora de tomar el mando de su reinado, el automóvil de alta gama o la mula de alta complejidad, que de pronto para Goyo el rosillo sería el de su preferencia. En esa mañana llegaba desprevenido galopando en los lomos del rosillo, porque venía en busca de algunas despensas o las provisiones que esperaban en el recinto del acopio de la primera dama, y al desmontar de la bestia el curandero notó de su presencia y sin demora le pide el arma a su comadre, y ella desprevenida se lo entregó. Y Goyo, al sospechar y muy espavorido y asustado, dejaba ver cómo sus heces lo traicionaban y solo dejaba escuchar un grito ahogado en medio de una nube de polvo, pero solo decía, aguanten a ese tipo porque yo le puedo hacer un daño.